Ahora vamos a comenzar con la exposición de parasitosis. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Vamos a comenzar con la exposición. Siguiente. Vamos a comenzar con hidatidosis pulmonar, que va a ser también conocida como la equinococosis quística, que va a ser una zoonosis parasitaria causada por el Echinococcus granulosus. Va a tener una distribución mundial que va a ser bastante amplia. Vamos a encontrarlo sobre todo en zonas templadas. Vamos a encontrarlo también en países mediterráneos, en el sur, en el centro de Rusia, Asia Central, China y América, sobre todo en Sudamérica. Esta hidatidosis puede encontrarse en distintas partes, pero las zonas que más se van a afectar, los órganos más afectados van a ser el hígado en un 60% y el pulmón en un 10 al 30%. También se puede encontrar en las arterias pulmonares y en el corazón, pero muy rara vez se encuentran en estas zonas. Este parásito va a ser del género Echinococcus, de la familia Taenidae. Va a haber distintas especies, pero la que produce con mayor frecuencia esta hidatidosis es la granulosus. Se le atribuye cerca del 95% de todas las hidatidosis. También vamos a encontrar en especies la multilocularis, la Vogeli, la Oligartus, el Psiquicus, pero en esta todavía falta, en esta solamente se han encontrado en ciertos animales del Tíbet, y todavía se falta comprobar su capacidad patogénica. En el ciclo vital vamos a tener tres huéspedes, que van a ser el huésped definitivo, que va a ser generalmente los cánidos, como los perros, los lobos o inclusive los zorros. Vamos a tener el huésped intermediario, que son las ovejas y las cabras, y el huésped accidental, que van a ser los seres humanos. La vía de transmisión de este parásito va a ser la vía fecal oral. Siguiente. Para la morfología vamos a ver primero, la morfología va a cambiar de acuerdo al estado en que se encuentra el parásito. Si está en su estado larvario va a tener una cierta morfología, y si está en estado adulto va a tener otra morfología. Cuando hablamos del estado adulto vamos a ver que va a estar formado por un escolex, que va a estar formado por 4 ventosas y 2 coronas de ganchos, que son los circulitos que parecen ojitos ahí. Y va a estar formado por 3 proglótides, que son el proglótide maduro, que es donde se encuentran sus organelas, y el grávido, que es donde se encuentran los huevos. Generalmente pueden contener hasta 586 huevos. Y cuando hablamos de la morfología del estado larvario, vamos a ver que está formado por distintas capas, incluso vesículas. Hablando de afuera para adentro, vamos a encontrar primero la capa laminada o el ectoquiste, que es aquella de nutrientes en el interior. Después vamos a encontrar la capa donde se van a producir las vesículas hijas, que van a ser donde se van a producir la formación de protoescólices, los quistes hijos, que van a ser las vesículas hijas que han sido ya desprendidas de la capa germinal, que van a contener el protoescólex en su interior, y la arenilla hidatídica, que es un sedimento formado por la ruptura de los quistes hijos en el interior del quiste. Sumando a esto, vamos a tener que esta estructura va a estar rodeada de un tejido inflamatorio, que conocido también como el periquiste, que va a ser la reacción inflamatoria cuando el quiste se localiza en algún parénquima de algún órgano. Siguiente. Dentro del Echinococcus granulosus vamos a ver distintas cepas o genotipos, se podría decir. Dentro de los que, de acuerdo a su distribución, vamos a tener de manera más común en América del Sur van a ser el genotipo G2 o la cepa G2, cuyo huésped intermediario es los ovinos y los bovinos. Y también vamos a tener la cepa G7, que su huésped intermediario son los cerdos. Siguiente. De acuerdo a su ciclo biológico, vamos a ver que este parásito va a comenzar primero. Su ciclo biológico va a comenzar como en la forma adulta, que se va a encontrar en el intestino delgado del huésped definitivo, que hemos mencionado que pueden ser los perros, los lobos o inclusive los zorros. La forma adulta de este parásito va a tener aproximadamente 5 milímetros, y como ya les mencioné, va a estar formado por el escolex y los 3 proglótides. El proglótide grávido es aquel que va a contener los huevos, y en este caso va a empezar a liberar los huevos, que van a ser expulsados junto con las heces del huésped definitivo. Y aquí va a haber dos caminos: que siga su ciclo biológico normal, que va a ser la infección, que, esta, que estos huevos infecten al huésped intermediario o que infecten al huésped accidental, que es el ser humano. Cuando hablamos del ciclo biológico normal, va a infectar al huésped intermediario, va a haber la ingestión de estos huevos por el huésped intermediario, va a llegar al intestino, estos huevos van a eclosionar, van a liberar las oncósferas, que van a penetrar en la pared intestinal, van a llegar a la circulación y se van a localizar en distintos órganos. De ahí, para que siga el ciclo, se tiene que producir la infección del huésped definitivo.
Eso se va a producir cuando va a haber la ingestión de vísceras o de carne contaminada por parte del huésped definitivo. Entonces, cuando se produce estos quistes van a llegar hasta el intestino del huésped definitivo. Estos quistes hay que tener en cuenta que van a estar llenos de protoescolices intraquísticos, que es la larva infectante. Van a haber una invaginación de este quiste y con el escolex van a engancharse a la pared intestinal de este huésped definitivo hasta llegar a la forma adulta y continuar todo el ciclo. Entonces, para que se produzca la infección en los humanos, que es el huésped accidental, lo que va a pasar va a ser de manera similar. Esta forma adulta va a liberar sus huevos del proglótide grávide, van a ser expulsados por las heces. Y como sabemos, la vía de transmisión es fecal-oral, entonces los seres humanos vamos a ingerir estos huevos que van a llegar hasta nuestros intestinos, se van a eclosionar los huevos, van a liberar las oncósferas, penetran en la pared del intestino del hospedador, en este caso de los seres humanos, y van a viajar por la circulación portal hacia el hígado, que es la zona donde más frecuentemente se encuentran estos parásitos, en un 60% aproximadamente, pero hay muchos casos en los cuales van a pasar el filtro hepático, van a llegar hasta la circulación sistémica, que pueden llegar a distintos órganos, pero la localización más frecuente extrahepática va a ser los pulmones en un 30%, donde se van a enquistar y van a formar los quistes hidatídicos. Siguiente. La fisiopatología de estos quistes va a ser en sí por ocupar el espacio, ¿no? Van a producir lesiones por compresión. Como les mencioné, estos quistes no solo van a tener una sola localización, pueden localizarse en distintos órganos, pero los lugares más frecuentes son el hígado y los pulmones. En muchos casos, este quiste con el tiempo puede llegar a calcificarse su pared. Siguiente. Hablando netamente del quiste hidatídico pulmonar, vamos a tener en cuenta que, como les mencioné, generalmente la infección va a ser por vía por la circulación sistémica, pero en algunos casos podemos tener la diseminación transdiafragmática de parásitos después de la ruptura de quistes hepáticos. Este quiste va a tener distintas capas, la cuticular, la germinativa, y dentro de estas dos capas vamos a tener el líquido hidatídico. Las zonas donde más se van a localizar en el pulmón van a ser los lóbulos inferiores y los segmentos pulmonares posteriores del pulmón derecho. Siguiente. Estos quistes van a tener distintas clasificaciones. Una de estas va a ser la clasificación ecográfica, que es la clasificación de Garvey, que es la que más se utiliza. Vamos a tener la tipo 1, que va a ser una colección líquida pura. La tipo 2, que va a ser una colección líquida, pero vamos a tener las membranas separadas de la pared, membranas desprendidas. La tipo 3, que es la colección líquida, que va a tener múltiples septos y vesículas hijas, también conocida como multivesicular. La tipo 4, que va a tener un contenido quístico y perecoico y va a ser heterogéneo. La tipo 5, que va a tener una pared más densa o inclusive va a estar totalmente calcificada. Siguiente. Otra clasificación que es más reciente, que es de la OMS del 2003, vamos a tener distintos tipos de lesiones. Aquí vamos a ver que los han clasificado de acuerdo a si está activo o inactivo. Vamos a tener la lesión tipo CL, que va a estar activa, y ecográficamente se puede ver que es una lesión quística sin pared. La tipo CE1, que también va a estar activa, que ecográficamente se puede ver una lesión con pared, con arenilla y signo del copo de la nieve. La lesión tipo CE2, que también va a ser activa, va a ser una lesión multivesiculada, septada, con el signo del panal, y vamos a encontrar vesículas hijas visibles. Otro tipo de lesión es la CE3, que va a haber una actividad transicional entre que esté activo e inactivo, y va a ser ecográficamente se puede ver como una lesión unilocular con desprendimiento de la membrana laminar dentro del quiste, que se conoce como el signo del camalote, también conocido como el signo del nenúfar. La lesión C4 va a ser, en este caso la lesión ya va a estar inactiva y vamos a encontrar en la ecografía una lesión heterogénea sin vesículas hijas y un contenido degenerativo. Y la lesión tipo C5 va a estar inactiva también y vamos a encontrar una clasificación total o parcial de la pared. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde está la clasificación que nos mencionaba mi compañera, ¿no?
la clasificación CL y CE de la OMS y las equivalencias que tiene con la clasificación clásica de Garvey. Y tenemos ahí las clasificaciones, la 1 con su correspondencia, y así vamos hasta la 5, que está el quiste con pared densa, más o menos calcificado, de la OMS, que va a corresponder obviamente al tipo 5 de Garvey, ¿no? Siguiente, por favor. Otro tipo de clasificación es la de Polat. Y esto nos va a dar características radiológicas en base a la apariencia radiológica que va a tener el quiste. Así tenemos varias subclasificaciones, 4. En la primera es un quiste simple que no tiene arquitectura interna, o sea, es un quiste vacío. La clasificación segunda tiene 3 subtipos, donde van a ser la variación de las vesículas hijas, ¿no? En el primer caso son vesículas redondeadas que se van a formar alrededor del quiste, dentro del quiste, pero en la periferia. En el segundo subtipo vemos a las mismas vesículas hijas, pero esta vez son más grandes y su morfología es irregular. Y estas van a ocupar prácticamente todo el interior del quiste y entonces van a dar una imagen en roseta. Tenemos una tercera clasificación dentro de este grupo, donde vamos a encontrar masas densas con altas calcificaciones que van a estar dispersas y se puede encontrar por ahí alguna otra vesícula ocasional, como las que habíamos mencionado anteriormente. ¿Y esto qué nos va a representar? A un quiste viejo que está en proceso de degeneración. Una tercera clasificación que refiere a los quistes muertos o totalmente calcificados, que en este caso tendría que equivaler a las correspondencias o corresponder, perdón, a las clasificaciones 5, tanto de la OMS como de Garvey, ¿no? Y lo que esta clasificación nos ofrece, que no hemos visto en las anteriores tablas, es un quiste complicado por ruptura, que puede tener una sobreinfección sobre el quiste tipo 1 o tipo 2. Siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de un paciente con esta patología? Vamos a ver que pacientes con una infección primaria suelen ser asintomáticos y los pacientes pueden permanecer así durante años. Entonces, ¿cómo es que se diagnostican estos pacientes? Cuando les vamos a hacer una radiografía por control o por alguna otra causa, y ahí es donde se van a manifestar las lesiones pulmonares, ¿no? Sin embargo, como les comento, no presentan cuadro clínico. Y cuando se ven estos quistes en la radiografía suelen ser pequeños, no presentan complicaciones, obviamente son asintomáticos y van a estar ubicados en la periferia. ¿Qué pasa? El quiste sigue creciendo y el parénquima pulmonar, por la capacidad elástica que tiene, no le ofrece ningún tipo de resistencia al crecimiento del quiste. ¿Y esto qué va a generar? Que el quiste incremente su tamaño en un tiempo relativamente rápido. Y nos va a llevar a la aparición de las manifestaciones clínicas cuando este quiste haya crecido lo suficiente y haya alcanzado el tamaño de 5 o 6 centímetros de diámetro. Y es ahí donde el paciente va a empezar a presentar las clínicas. Mayormente es por compresión bronquial. Entonces el paciente empieza a toser, tiene dolor torácico. ¿Cuál es la complicación más frecuente en este tamaño de quistes? Que se rompan, la ruptura, ¿no? Entonces, una vez que se rompen, aparece repentinamente el dolor de pecho, la tos, fiebre. El paciente puede tener hemoptisis, aunque no es muy frecuente. Y posterior a esta ruptura, se infecta. Una infección secundaria que nos puede dar hasta una reacción de hipersensibilidad, con fiebre, sibilancias, urticaria. Muy rara vez se puede ver anafilaxis, ¿no? Hay reportes de casos que sí se ha visto. Y una complicación peor a esta infección, un neumotórax, una supuración, un absceso, una fístula. Siguiente, por favor. Entonces vemos los dos estados que podemos encontrar en un quiste. Podemos tener por un lado un quiste no complicado, que no nos va a dar síntomas, no nos va a dar cuadro, o sus síntomas van a ser muy discretos, ¿no? Un dolor torácico leve e inespecífico que el paciente no va a poder, valga la redundancia, especificarnos, ¿no? Puede tener fiebre, puede tener tos, expectoración. Pero aquí vemos amplios síntomas cuando el quiste se complica y se rompe, ¿no? Estos quistes además se pueden infectar secundariamente causando el empiema, la formación de abscesos pulmonares, ¿no? Y hasta fístulas. Y aquí lo que vamos a ver es el broncoespasmo, la hemoptisis, como les decía, unas neumonías periquísticas
Esto porque se va a comprimir el parénquima pulmonar. La hiratidoptisis, que va a ser cuando el paciente tose y en vez de botar sangre va a eliminar contenido del quiste. Y peor a esto, la vómica, que no solo va a eliminar el contenido líquido del quiste, sino también las membranas del quiste. Y va a tener el aspecto de la clara del huevo, ¿no? Y suele ser salado. Entonces nosotros examinamos al paciente y vamos a ver que tiene matidez, disminución del murmullo vesicular, puede tener hasta soplo y la sintomatología de insuficiencia respiratoria, ¿no? En caso esté comprimiendo, el quiste tenga un tamaño grande. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Fundamentalmente tenemos que ver primero los hallazgos clínicos, la serología que también nos puede ayudar y las técnicas de imagen, que es lo más importante aquí. Dentro de los criterios clínicos vemos ahí, ¿no? Todos los criterios que tenemos. El paciente tiene que hacer una reacción anafiláctica, puede hacer una reacción anafiláctica por la ruptura del quiste como complicación. La masa quística puede ser sintomática y puede estar diagnosticada mediante técnicas de imagen, ¿no? La radiografía, la tomografía. Y además el quiste diagnosticado, en el caso de que sea incidental, también un quiste diagnosticado en un paciente asintomático por técnicas de imagen, ¿no? De exámenes de rutina. Y otros criterios diagnósticos que podemos evaluar es la lesión, que es característica en las técnicas de imagen, vamos a ver más adelante cómo son las imágenes, la serología positiva, el examen microscópico del fluido, un examen al fluido del quiste y el hallazgo quirúrgico, ¿no? Siguiente. Entonces tenemos los estudios de imagen. La radiografía, tiene un alto rendimiento en esta patología para el diagnóstico, ¿no? En comparación a esto, por ejemplo, con los estudios inmunológicos que no suelen ser específicos, tienen baja sensibilidad, ya que una infección pulmonar no estimula bien al sistema inmune, ¿no? Es muy inespecífico. Entonces la radiografía nos va a ayudar más. Los quistes en una radiografía las vamos a ver como lesiones homogéneas bien definidas, pueden ser únicas o múltiples y van a estar rodeadas del parénquima pulmonar normal, que en caso de complicación es este parénquima, este tejido el que se va a afectar, ¿no? En el caso de ruptura. ¿Vamos a encontrar signos radiológicos? Sí, varios. Hay el signo del aire creciente o menisco, el signo de lirio de agua o signo de camalote, el de la burbuja de aire, el de anillo en sello, el de pared gruesa y muchos otros. Aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, la flecha blanca es el signo de la creciente o del menisco y la flecha roja el signo del camalote, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Aquí vemos varias fases y varios signos vamos a encontrar. Entonces, una vez que el quiste está creciendo, y si se encuentra cerca de un bronquio, puede erosionar este bronquio, ¿no? ¿Y qué es lo que va a generar? Que el aire entre a las membranas, a las capas que ya habíamos visto del quiste, y se va a llenar de agua, entonces ahí vamos a ver el signo del doble arco, ¿no? Va a haber una diferenciación entre las dos capas del quiste. Si a esto se le agrega que entre aire dentro del mismo quiste donde también esté líquido, vamos a ver que puede tener el aspecto de la cáscara de la cebolla, que se va a conocer como el signo de Cumbo. Entonces, si este quiste con la tos y la expectoración que tiene el paciente elimina parte del fluido, habíamos dicho que hay ese cuadro donde el paciente tosiendo puede eliminar el fluido del quiste, las membranas pueden colapsar y van a caer dentro del espacio donde antes estaba el líquido. Y a eso se le conoce el signo de la serpiente. Luego, posteriormente, el endoquiste colapsa totalmente y va a flotar en el fluido que ha quedado dentro del quiste. Y a eso se le conoce como el signo del camalote, ¿no? Ahí vemos en las imágenes todas las secuencias. Finalmente, después de todo esto, se elimina todo el fluido, también el residual, y los remanentes sólidos van a caer hacia la parte más declive de la cavidad constituyente, el signo, y esto se le va a conocer como masa dentro de la cavidad, ¿no? Un quiste totalmente colapsado, solo con contenido sólido. Siguiente. Bueno, las siguientes técnicas de imagen, ¿para qué nos van a servir? En caso hayan lesiones subdiafragmáticas, en caso sean lesiones múltiples o haya la presencia de quistes complicados con fístulas o también se hayan producido abscesos. También esto podemos usarlo
cuando los quistes van a tener una localización extraabdominal y para evaluar la cirugía. Primero la tomografía, que puede revelar el colapso de la membrana laminada del tejido circundante y también en la presencia de quistes hijas y la presencia de la ruptura del quiste, ¿no? Si nosotros vamos a optar por una resonancia magnética, ¿en qué casos? La resonancia magnética presenta una mejor sensibilidad para diferenciar las áreas líquidas inmersas en la lesión. Y una ecografía para las partes blandas, cuando van a haber quistes en las zonas abdominales, ¿no? O en periferia. Siguiente. Siguiente. Bueno, vamos a continuar ahora hablando de lo que es diagnóstico de laboratorio. Generalmente, al ser una parasitosis, los pacientes deberían presentar lo que es eosinofilia, ¿no? Y bueno, sí, nos dice que los pacientes presentan, pero no en más del 50% de los casos. Ahora, al haber lo que es un aumento de lo que es el recuento de los eosinófilos, a menudo esto se relaciona con lo que es una fuga de material antigénico del quiste. Además de esto, vamos a poder encontrar lo que es leucopenia y lo que son anormalidades en lo que son las pruebas de funcionamiento hepático, ¿no? Ya que recordemos que también va a afectar a lo que es el hígado. Ahora, en lo que es el manejo, en un pequeño número de casos, los quistes hiatídicos se van a resolver espontáneamente, en la mayoría en sí. Ahora, en los casos en los que se va a tratar, el tratamiento de elección viene a ser lo que es la excisión quirúrgica, básicamente con el fin de preservar el parénquima pulmonar como sea posible. En estos, bueno, en los pacientes que van a decisión quirúrgica, el albendazol se evita, ya que el albendazol suaviza lo que es la pared del quiste y aumenta lo que es la probabilidad de ruptura, ¿no? Que es lo que no se quiere. Siguiente. Bueno, también vamos a tener lo que son los benzimidazoles y lo que es la isoquinolina, ¿no? Básicamente va a estar dado para lo que son los quistes pequeños, en contraindicaciones de cirugía, se puede dar en lo que es enfermedad multiorgánica, quistes recurrentes y básicamente lo que es un paciente con derrame intraoperatorio de líquido diatídico, ¿no? Ahora, el fármaco que más se va a usar va a ser el albendazol. Este va a impedir que el parásito use lo que es la glucosa, provocando una disminución de la energía y por ende su muerte. Ahora, vamos a ver las dosis, no tanto en adultos como en niños. En adultos, si va a pesar menos de 60 kilos, se le va a dar 15 mg por kilo al día en dos dosis divididas. Máximo tiene que ser 800 mg al día. Si va a pesar mayor a 60 kilos, se le va a dar lo que son 800 mg en el día en dos dosis divididas, ¿no? Ahora, esto se debe administrar las dosis durante lo que son 3 ciclos de 28 días, con un intervalo de 14 días, sin medicamentos entre cada ciclo. Ahora, en lo que son los niños, vamos a ver, si pesa menos de 60, se le va a dar vía oral 7.5 mg por kilo, dos veces al día, ¿no? Con una dosis máxima de 400 mg. Si va a pesar mayor a 60, vamos a tener que se le va a dar también vía oral 400 mg, dos al día. Ahora, el ciclo de 28 días, seguido de lo que es un intervalo libre de albendazol de 14 días, ¿no? Para lograr así un total de 3 ciclos. Siguiente. Ahora, también vamos a tener lo que es el mebendazol y el praziquantel. El mebendazol es básicamente insoluble en el agua, eteralcohol y cloroformo, ¿no? Lo que va a determinar un bajo nivel de absorción intestinal, básicamente el 20%, lo cual va a obligar a emplear altas dosis para conseguir lo que son los niveles plasmáticos ópticos, ¿no? Y de esta manera lograr lo que es su efectividad. Ahora, se va a administrar lo que es vía oral de 40 a 50 mg por kilo al día en lo que son 3 dosis divididas durante 3 a 6 meses. El praziquantel también va a presentar lo que es un efecto 10 veces mayor que el albendazol, tanto así que las pequeñas concentraciones de praziquantel, como lo que son 20 mg, van a ser equivalentes a 250 mg por litro, ¿no? De albendazol. Pero lamentablemente estudios en vivo sobre su uso en lo que es la equinococosis secundaria no han sido concluyentes, ¿no? Es por eso que básicamente no se utiliza mucho, pero lo que sí se ha visto es que en combinación con albendazol, pues te puede potenciar lo que es el efecto en caso de una filtración de contenido quístico. Siguiente. Ahora, vamos a tener contraindicaciones del tratamiento, ¿no? En quienes no se les puede dar, básicamente en los pacientes en quienes van a presentar quistes grandes con riesgo de ruptura, en quistes inactivos o calcificados y en pacientes embarazadas. Ahora, lo que es la terapia helmíntica puede promover lo que es la ruptura a causa de cambios degenerativos de la pared del quiste cuando mide mayor a 6 centímetros.
La ruptura se informa desde lo que es el día 10, 10 de tratamiento, pero puede observarse mejor en lo que es en la lo que es la segunda y la cuarta semana, ¿no? Vamos a ver que a los 2 meses va a ser pequeño y fibroso, de los 3 a 6 meses van a ser quistes vacíos fibróticos y de lo que son a los 5 a 14 meses ya van a desaparecer. Siguiente. Bueno, como le explicaron anteriormente, existe lo que es la clasificación, ¿no? Para lo que es el diagnóstico de quiste atípico, vamos a tener lo que es la técnica más utilizada, que viene a ser la ecografía. Y esta nos va a dar lo que es la clasificación de Garvey, ¿no? Siguiente, una más. Bueno, aquí podemos ver lo que es un manejo, ¿no? De cómo se debe actuar en cada paciente, ¿no? Según el tipo en el tipo de Garvey que tenga. Por ejemplo, en los pacientes que van a tener lo que es un Garvey tipo 1, que ya explicaron que es una colección líquida pura, vamos a tener, por ejemplo, si tiene un tamaño menos de 3 centímetros, se le hace lo que es un control ecográfico. Ahora, si tiene un tamaño de 3 a 10 centímetros, se le da lo que es el vendasol, ¿no? Y básicamente vamos a ver que si este tiene una respuesta positiva o negativa, ¿no? Si en caso tiene una respuesta positiva, se le va a seguir con lo que es el control ecográfico, y en caso tenga una respuesta negativa, va a ir a lo que es cirugía abierta, ¿no? También lo que es la paroscopía. En lo que es el caso de el paciente presente lo que es un Garvey tipo 2, que es básicamente una colección líquida con membranas separadas de la pared, ¿no? Que ya lo mencionaron mis compañeras. Si este tiene lo que es un tamaño de 1 a 10 centímetros, se le va a dar lo que es el vendasol, ¿no? Con lo que son sus dosis de 10 a 12 mg por kilo al día, 4 por 30 días. Ahora, vamos a ver si este paciente tiene una respuesta positiva o negativa. Si tiene positiva, se le va a seguir con lo que es el control ecográfico, y si tiene una negativa, va a ir a lo que es cirugía. En el caso del Garvey tipo 3, vamos a ver que si los pacientes con Garvey tipo 3, ¿no? Van a ser básicamente pacientes con colección líquida con múltiples septos y vesículas hijas. Entonces vamos a ver que estos pacientes pueden, uno, ir a cirugía abierta o laparoscópica, o en casos seleccionados, cuando los tienen un tamaño de lo que son de 5 a 7 centímetros en niños, se les hace lo que es un control estricto, ¿no? Se les da lo que es albendazol. En este caso, si van a tener una respuesta positiva, van a ir a lo que es el control ecográfico, y si no, van a ir a lo que es cirugía abierta, ¿no? Entonces, como nos hemos podido dar cuenta, básicamente todos los que tienen respuesta negativa van a lo que es cirugía, ¿no? Ahora, en lo que es el tipo 4, vamos a tener que, va a haber otros diagnósticos diferenciales. No podemos hacer el diagnóstico diferencial con lo que son los tumores sólidos del hígado. Eh, Vamos a ver, y eventualmente se puede seguir lo que es un estudio, tanto con lo que es tomografía o resonancia. En lo que son los de tipo 5, que básicamente van a ser ya los calcificados, se les hace lo que es el control ecográfico, ¿no? Siguiente. Ahora, para lo que es el tratamiento quirúrgico, tenemos que tener en cuenta básicamente que a quienes se va a hacer a los quistes de gran tamaño, ¿no? Que van a ser un Garvey tipo C, que van a ser un Garvey tipo C2, C3 con múltiples vesículas hijas, especialmente si van a comprimir estructuras vecinas, ¿no? Que van a traer que van a traer lo que son síntomas asociados. Ahora, en los pacientes también que van a presentar quistes complicados, ¿no? Aquellos que van a estar asociados en lo que son roturas, fístulas, infecciones o hemorragias, cuando no es posible realizar técnicas percutáneas. También en los pacientes quienes van a presentar riesgo de ruptura espontánea o secundaria manipulación percutánea. Ahora, lo que es la cirugía radical básicamente se realiza cuando el pulmón está muy agitado, ¿no? Y comprende lo que es y básicamente la cirugía esta comprende lo que es la segmentomía, lobectomía y la neumectomía, ¿no? Lo que es la cirugía conservadora es en la que se va a realizar la quistostomía, que es básicamente y consiste en la eliminación del parásito de sus restos sin resecar el tejido pulmonar, o sea, va a dejar lo que es la adventicia. O una quistectomía, que es básicamente la resección de todos los componentes del quiste, ¿no? Ahora, lo que es el uso postquirúrgico, básicamente todos los pacientes deben recibir albendazol, como ya le hemos visto, que es el mejor medicamento que se usa, 10 mg por kilo por día durante lo que son 6 meses para prevenir la recurrencia de la enfermedad, porque esto puede recurrir. Ahora, lo que son las pruebas de función hepática y la radiografía de tórax deben realizarse, sí, mensualmente durante lo que son los 3 primeros meses. Y el seguimiento continuo se debe hacer cada de 3 meses mediante lo que es una radiografía de tórax hasta el final del posoperatorio, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de lo que son las complicaciones, vamos a tener tres.
lo que son las complicaciones pleuropericárdicas, las reacciones anafilácticas y la embolia pulmonar. Dentro de lo que son las complicaciones pleuropericárdicas, la afección primaria de la pleura va a ocurrir directamente a través de lo que es la siembra de larvas hematológico linfáticamente, ¿no? Como ya lo mencionaron anteriormente, que se puede propagar. Ahora, otros mecanismos van a incluir lo que es la complicación tardía de la cirugía o lo que es la inserción de este tubo torácico que se hace durante la terapia para lo que es la enfermedad hidatídica torácica, ¿no? En lo que son las reacciones anafilácticas, esta va a ocurrir básicamente cuando existe un alto contenido de antígenos dentro del líquido del quiste y esto va a entrar hacia lo que es a la circulación y va a activar lo que son la secreción de las inmunoglobulinas, sobre todo de lo que es la IgE y lo que es la liberación de histamina, ¿no? Los pacientes así van a desarrollar lo que son síntomas de anafilaxis, como lo que es la erupción cutánea, edema, broncoespasmo. Asimismo van a presentar alteraciones hemodinámicas y van a presentar un compromiso respiratorio. En lo que es la embolia pulmonar, vamos a ver que la afectación de la arteria pulmonar por quistes y atídicos va a ser muy rara, pero sí se puede dar. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la mebiasis. La mebiasis viene a ser una infección por protozoos causado por entomemia histolítica y viene a ser la tercera causa más común de mortalidad entre las infecciones parasitarias, después de lo que vendría a ser aproximadamente el 1%. La mebiasis se va a observar con mayor frecuencia entre las clases socioeconómicas más bajas en climas tropicales y subtropicales, ¿no? Y esta se va a adquirir por la ingestión de quistes que se van a convertir en trofozoitos. La entomemia histolítica va a tener una forma unicelular que se va a denominar trofozoito. Es por ello que tiene la capacidad de causar mayor daño en el organismo. La vía de entrada de esta va a ser mediante la vía digestiva, ¿y dónde vamos a encontrar estas? En aguas sucias, contaminadas con evacuaciones de una persona que esté infestada por entomemia histolítica, ¿no? Y la transmisión es fecal-oral. Cuando esta va a salir del organismo, la entomemia histolítica se va a encapsular en forma de quistes. Entonces, los quistes se van a excretar en las heces y la infección por entomemia histolítica va a ocurrir por la ingestión de estos quistes maduros en alimentos, aguas o manos contaminadas con heces. Una vez que ha sido ingerido, la eclosión se va a dar en el intestino delgado, liberando así los trofozoitos y estos van a migrar al intestino grueso. Estos trofozoitos se van a multiplicar por fisión binaria y lo que van a hacer es producir quistes, los cuales van a ser excretados en las heces y por la protección que le va a conferir su pared, este puede sobrevivir días en ambientes externos y este va a ser el principal responsable de la transmisión. En muchos casos, los trofozoitos se van a mantener confinados a lo que vendría a ser el lumen intestinal. A esto se denomina una infección no invasiva de los individuos y estos van a ser los portadores asintomáticos, los cuales van a excretar los quistes en las heces. Pero en otros pacientes, estos trofozoitos van a invadir la mucosa intestinal o también se puede diseminar a través del torrente sanguíneo en sitios extraintestinales, como vendría a ser el hígado, cerebro, pulmones, y a esto se le denomina infección extraintestinal. La siguiente. Ya. La presentación en sí, en la mayoría de las infecciones causadas por este parásito, no va a invadir en sí la mucosa intestinal, pero en los casos en los que sí, estos trofozoitos de entomemia histolítica se van a unir a las células epiteliales intestinales no se van a unir a las células epiteliales a través de una lectina que va a estar expresada en la superficie del parásito. Esto en sí lo que va a conducir es la lisis de estas células epiteliales y va a generar una colitis. Entonces, la propagación del parásito a través de la sangre puede dar lugar a lo que vendría a ser la formación de un absceso hepático, que este se va a presentar varios meses después de que se haya dado la infección inicial, ¿no? Que en este caso la diarrea podría estar ausente. Ahora, este absceso hepático mediano puede causar lo que vendría a ser la irritación del diafragma y el paciente podría presentar tos. No, también se puede ver lo que es un derrame pleural seroso, que este va a ocurrir junto a lo que vendría a ser el absceso hepático mediano, y también este puede presentarse con dolor intenso y permanente en base de mi tórax derecho, y también va a presentar lo que es la tos seca. El derrame serofibrinoso vendría a ser la complicación más frecuente del absceso hepático mediano y se va a presentar en el 15% de los pacientes con enfermedad hepática mediana y en el 1% se va a presentar lo que vendría a ser la disentería mediana. Esta complicación sobre todo va a ocurrir por lo que vendría a ser la extensión directa del absceso hepático mediano del lóbulo superior derecho
que va a migrar a través del diafragma en el lóbulo inferior derecho del pulmón y se va a presentar con dolor irradiado del hombro, disnea y tos seca. La amebiasis la amebiasis pleuropulmonar también va a ocurrir, ¿no? Esta va a ocurrir sobre todo después de después de que se va a dar una diseminación hematógena de los microorganismos a los pulmones, ¿no? Otra de las complicaciones intratorácicas que vendrían a ser, se generaría lo que vendría a ser la rotura del absceso hepático mediano en la cavidad pleural, y esto nos va a generar un empiema, el cual va a aumentar la mortalidad de un 15 al 35%. El otro vendría a ser la infiltración del parénquima, que esta puede generar una neumonía o formación de un absceso pulmonar, ¿no? Y también tenemos lo que vendría a ser el compromiso de los bronquios, que se va a originar una fístula hepatobronquial, el cual va a darnos el paciente va a expectorar una expectoración achocolatada, o también se puede denominar en salsa de anchoas, y también va a generarse las diarreas persistentes. Ya. En cuanto a lo que vendría a ser el anterior, por favor. Ya, en cuanto a lo que vendría a ser los hallazgos radiológicos, esto sobre todo en la radiografía de tórax nos va a ayudar a confirmar el derrame, se va a observar lo que es la elevación del diafragma derecho, va a haber opacidad en vasos pulmonares, lo cual va a generar una enfermedad pulmonar basal, y va a haber consolidación sobre todo del lóbulo inferior derecho. La siguiente. Ya. En cuanto a lo que vendría a ser los exámenes laboratoriales, la eosinofilia no va a ser muy característica de esta infección abebiana. Se puede presentar síntomas de disentería, es por ello que se deben examinar las heces, pero estas van a tener un valor limitado. En cuanto a las pruebas de anticuerpos, estas van a comenzar a ser positivas después de aproximadamente una semana, y van a tener sensibilidad del 95% para el diagnóstico del absceso hepático mediano. También se puede, como la decina de la entomeba histolítica, pues se va a detectar sobre todo en muestras fecales mediante el test de ELISA, y esta sobre todo va a ser una prueba para diferenciar entre entomeba histolítica y entomeba dispar. También se ha visto que los trofozoitos se pueden eliminar por el esputo, por ello que se puede realizar una toracocentesis, y el PCR va a detectar el ADN del parásito, y también es para un diagnóstico etiológico. En cuanto al tratamiento, tenemos que se va a administrar metronidazol de 500 a 750 miligramos 3 veces por día, el tinidazol de 3 a 5 días, y estos van a ser seguidos de un ciclo de tinidazol o de furoato de loxanida o paramomicina, para así poder eliminar los quistes de la luz intestinal. La siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la paragonimiasis. En este caso, distribución y ciclo de vida. La paragonimiasis pulmonar se va a observar con mayor frecuencia en lo que es el sureste de Asia, pero también va a ocurrir en lo que es África Central, América del Sur y también en lo que es América del Norte. El agente etiológico acá va a ser el Paragominus, el Paragonimus westermarni, y también va a haber otro Paragominus mexicali que va a estar principalmente en lo que es América Central. También se dice, ¿no?, que hay en América del Sur. Bueno, los gusanos adultos se van a encontrar en lo que son quistes pulmonares, generalmente pares, y esos van a ser los que van a producir los huevos que posteriormente lo vamos a eliminar a través de la saliva, o es posible que también nos los traguemos y lo eliminemos por las heces. Y la infección se da principalmente por comer el segundo huésped intermediario, que va a ser un crustáceo, en este caso podría ser un cangrejo. Bueno, acá explicando lo mejor en el ciclo de vida, vamos a ver que vamos a tener el huevo del Paragominus, que va a embrionarse y va a transformarse en lo que es una miracidia. La miracidia va a infectar el primer hospedero intermedio, que va a ser el caracol. En el caracol va a sufrir diferentes cambios, va a ser desde un esporocito a una redia y a una cercaria, y la cercaria va a ser el que va a infectar al el segundo eh, huésped intermediario, que va a ser, como dije, un crustáceo, y el crustáceo va a ser, y en el crustáceo lo que va a pasar es que esta cercaria se va a convertir en una metacercaria, y la metacercaria es lo que el huésped definitivo va a ser lo que va a consumir. En este caso sería el humano, puede ser perros, gatos, incluso ratas. Bueno, lo que pasa una vez ingerido la metacercaria, esta se va a dirigir al intestino delgado,
y en el intestino delgado va a atravesarlo a través de la pleura parietal, a través del diafragma y va a llegar a lo que es el parenquima pulmonar. En el parenquima pulmonar, bueno, todo esto es en aproximadamente 70 días, ¿no? Y en el parénquima pulmonar va a tener una maduración de más o menos 20 días, donde, como dije anteriormente, van a empezar a producir los huevos. Presentación. Los síntomas de presentación incluyen el dolor torácico pleurítico, la hemoptisis, que es importante porque nos puede hacer confundir con una tuberculosis, la tos crónica y la fiebre. Y si los quistes pulmonares se erosionan en los bronquios adyacentes, los pacientes pueden sufrir lo que es una hemoptisis potencialmente mortal. Y signos que no son tan clásicos, o bueno, signos que no aparecen en este caso sería la fiebre, o si aparece es una fiebre muy baja. Con respecto a la imagenología, lo principal que se va a encontrar es una consolidación del espacio aéreo en parches, cambios quísticos y sombras anulares, puede producirse un derrame pleural, un neumotórax, y en la tomografía computarizada se pueden observar lo que son lesiones quísticas redondas, como observamos, ¿no? En la imagen superior derecha, quistes que son masas redondas, ¿no? Que se observan y que por lo general se confunden con una patología maligna, con un cáncer maligno o también con la TBC, porque muchas veces estas lesiones quísticas redondeadas pueden tener un contenido líquido como gaseoso. Y aparte que en las radiografías también podemos ver, ¿no? Esas opacidades en forma de masa. Y bueno, también se dice que hay opacidades lineales periféricas observadas en la radiografía de tórax que van a sugerir huellas de migración de los gusanos, que van a encontrar otro nicho dentro del pulmón o dentro del parénquima pulmonar. Diagnósticos de laboratorio. Es común encontrar una eosinofilia, ya sea en el lavado bronquialveolar como en sangre. La identificación de los característicos huevos superculados en S o esputo o líquido de lavado bronquialveolar va a confirmar el diagnóstico. También hay otras pruebas. Bueno, acá vemos, ¿no? El huevo de la Paragomniasis, del Paragominus westermani. Y también tenemos otro, por ejemplo, la serología, que se están utilizando, por ejemplo, la ELISA, que tiene una sensibilidad y especificidad alrededor de 90%. Y con respecto al tratamiento, va a ser por el praziquantel 75 miligramos por kilogramo por día en 3 dosis divididas durante 3 días. Eh, bueno, con respecto a la malaria va a estar producida por el Plasmodium, puede ser Plasmodium falciparum, vivax, ovale o malariae, que van a ser responsables de lo que es el paludismo en humanos. De acá, de estos agentes etiológicos, el que nos interesa va a ser el Plasmodium falciparum, que va a ser el que va a tener, que va a ser el que va a ocasionar algún compromiso pulmonar. Y también se dice, ¿no? Que puede ocasionar el Plasmodium vivax, pero no se considera una infección grave en el caso de este patógeno. Bueno, con respecto al mosquito anófeles, va a ser el que le va, va a ser el vector de esta enfermedad. En este caso, bueno, vamos a ver que el mosquito anófeles va a picar y va a inocular lo que es los esporozoitos del plasmodium. Estos esporozoitos van a viajar a lo que es al hígado en un promedio de 2 horas y en el hígado en un periodo más o menos de 15 a 20 días van a madurar y van a formar lo que es un esquizonte donde se van a desarrollar los trofozoitos. Esos trofozoitos eh, van a, van a salir de los hepatocitos, van a destruir los hepatocitos y van a ir a sangre periférica de manera que van a colonizar lo que son los eritrocitos. En los eritrocitos se va a formar otro esquizonte donde se van a formar los merozocitos y esos merozocitos también van a destruir lo que es el eritrocito. Y estos merozocitos en sangre van a ser absorbidos por el mosquito anófeles y obviamente se va a continuar el ciclo. Lo que nos interesa acá es que va a haber un secuestro de los eritrocitos que van a contener los merozocitos. En el parénquima pulmonar, ¿no? Va a haber un secuestro de esos glóbulos rojos que va a liberar esto y va a producir lo que es un síndrome de distrés respiratorio en el adulto, que va a ser el signo principal característico. Bueno, con respecto a la malaria, entre 400 y 490 millones de personas que están infectadas y alrededor de 2.2 a 2,5 millones de muertes se producen actualmente en todo el mundo en áreas endémicas como América del Sur, África y el sur de Asia.
Acá en esta imagen podemos ver la distribución geográfica de la malaria, es justamente los puntos rojos, especialmente en países que estén cercanos a la línea ecuatorial, donde los climas tienen que ser tropicales o subtropicales. En el caso del Perú, el que está más cercano a este viene a ser la región Loreto, ¿no? Y bueno, bueno, con respecto a la presentación, un signo muy importante va a ser la fiebre terciana maligna, eh, que va a estar asociado al Plasmodium falciparum, se va a manifestar con picos de fiebre irregular, mientras que la fiebre terciana benigna, relacionada con el Plasmodium vivax o Vale, y la fiebre cuartana, se van a manifestar en picos febriles de cada 48 a 72 horas. Bueno, algo importante de recordar acá es que en el momento en que eh, mientras que el parásito destruye los eritrocitos y se libere a la sangre, van a ocurrir lo que son los picos de fiebre. Eso es importante recordar. Y bueno, con respecto a los hallazgos clínicos, vamos a ver que van a ser bastante indiferenciados, no van a ser específicos. Lo que se va a tener principalmente va a ser la fiebre con escalofríos, sudoración, anemia. Doctores, ¿me logran escuchar? Sí, doctora, creo que les han sacado del Meet a los compañeros. Sí, justamente por eso iba a preguntar, porque estaban en mitad, bueno, casi en las dos terceras partes. Doctora, sí, le ha sacado el Meet a mi compañero, ya está regresando, por favor, nos falta poquísimo. Ya. Sí, justamente den por la hora para que otro grupo también exponga. Ya. Micro apagado. Disculpe, ¿se ve la imagen? Sí, COVID sí se ve. ¿En qué tema me he quedado? Bueno, voy a En continuar los desde hallazgos clínicos. hallazgos clínicos. Wow, ya.
Bueno, con respecto al diagnóstico, vamos a encontrar principalmente trofozoitos, ¿no? Un frotis de sangre fina o un frotis grueso, los parásitos en este caso. Y se debe sospechar de malaria en un contexto de fiebre, temperatura mayor a 37,5, que puede llegar a 40 y puede causar convulsiones, y una exposición epidemiológica relevante. El diagnóstico de malaria se va a establecer definitivamente en el contexto de síntomas compatibles con malaria y una prueba diagnóstica de malaria positiva. Los hallazgos radiográficos van a ser principalmente tanto en radiografía como en tomografía computarizada compatibles con un edema pulmonar no cardiogénico. Como vemos, va a ser muestras de áreas bilaterales irregulares con mayor opacidad. Y bueno, también se pueden presentar lo que es derrame pleural, edema intersticial, difuso y consolidación lobular. Y bueno, con respecto al tratamiento, va a ser principalmente a base de cloroquina, 600 miligramos de base por vía oral, inmediatamente seguido de 300 miligramos de base por vía oral a 6, 24 y 48 horas en adultos, y en niños es 10 miligramos de base por kilogramo por vía oral inmediatamente después de 5 miligramos de base por kilogramo, por vía oral a 6, 24 y 48 horas. Bueno, ese es el tratamiento y también puede ser usado la hidroxicloroquina. Ya, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre ascariasis. Bueno, la ascariasis es causada por una lombriz intestinal, ¿no? Nos dice que es una infección parasitaria que afecta a 1.300 millones de personas a nivel mundial y pues causa alrededor de 1.550 muertes por año. Esta parasitosis se produce en áreas de saneamiento deficiente, donde hay una contaminación fecal del suelo o de los alimentos. Bueno, en el ciclo de vida, esta parasitosis se adquiere al ingerir alimentos o líquidos contaminados con heces. Una vez que estos van una vez que los huevos van a eclosionar, las larvas van a migrar a través de la circulación portal hacia el hígado y luego a través del corazón van a llegar hacia los pulmones. Es en los pulmones donde van a causar diferentes daños, ¿no? Esta parasitosis va a migrar, va a destruir los capilares y las paredes alveolares de los pulmones. Luego de llegar hacia los pulmones, va a subir, va a ascender a través de la tráquea y va a volver, va a pasar hacia el esófago, estómago y va a llegar hacia el intestino delgado. Es en el intestino delgado donde va a producir la maduración de la ascaris, ¿no? Es aquí donde va a producir 10 a 12, va a producir huevos, ¿no? 10 a 12 semanas después de la ingestión. Cabe recalcar que a nivel pulmonar lo que va a producir es destrucción de los capilares y de las paredes alveolares, ¿no? Va a producir edema, hemorragia y descamación de las células epiteliales posteriores, lo que va a producir una quimiotaxis de neutrófilos y eosinófilos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la presentación clínica, cabe recalcar que hablando a nivel pulmonar, ¿no? Se va a presentar a la segunda semana de la infección, cuando las larvas van a invadir, ¿no? El tejido pulmonar. Y dentro de los síntomas que puede presentar este paciente va a ser fiebre, tos, expectoración y eosinofilia. Aquí nos habla muy claro sobre el síndrome de Lüffler, ¿no? El síndrome de Lüffler prácticamente está causada por la migración de las larvas hacia los alvéolos que desencadenan una respuesta alérgica que conduce a diferentes síntomas respiratorios, como va a ser la tos, sibilancia, disnea, dolor de pecho, fiebre y hemoptisis. Ahora, en relación a la función de imágenes, vamos a ver que la radiografía de tórax va a apoyar al diagnóstico del síndrome de Lüffler, ¿no? Nos va a hacer una referencia hacia la neumonía eosinofílica crónica que está asociada a las carilumbricoides y puede producir un neumotórax espontáneo, ¿no? Que se ha descrito con poca frecuencia.
En relación a la radiografía de tórax y tomografía, lo que van a mostrar van a ser infiltrados alveolares en parches migratorios que de forma característica van a desaparecer en 10 días. También se ha descrito consolidación lobular y hemorragia alveolar. Siguiente, por favor. Ya, con respecto al diagnóstico, vamos a ver que va, bueno, con respecto al laboratorio, durante la migración de las larvas, a menudo se van a presentar una leucocitosis y eosinofilia, ¿no? Como respuesta del cuerpo hacia la infección. Van a producir una inmunoglobulina E y que se va a ver en sangre periférica. Ahora, acá nos hace una referencia sobre cómo hacemos el diagnóstico en áreas endémicas y no endémicas. Con respecto a las endémicas, nos dice que se debe confirmar el diagnóstico con el encuentro de larvas en esputo. Y en las áreas no endémicas, pues primero tienen que presentar las características clínicas prácticamente del síndrome de Lüffler. El diagnóstico es cuando vamos a encontrar los huevos en las heces y aunque no es posible que no se eliminen, ¿no? Hasta después de la resolución de los síntomas pulmonares. En el tratamiento es una dosis única de albendazol, pero también puede estar indicada el mebendazol o el piperacina, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, este cuadro que estamos observando es prácticamente un resumen de todas las parasitosis y las manifestaciones clínicas y radiográficas que tenemos que tener en cuenta. Acá vamos a ver los microorganismos que van a producir la parasitosis, la infección, la vía de entrada, las manifestaciones clínicas y la radiografía de tórax. Vamos a ir de la radiografía de tórax hacia atrás, ¿ya? Primero hablemos del síndrome de Lüffler. Les estaba comentando que el síndrome de Lüffler es básicamente la acumulación de eosinófilos en el tejido pulmonar y que es en respuesta a la infestación parasitaria. ¿No? Entonces, el síndrome de Lüffler, radiológicamente, lo que va a producir es infiltrados fugaces y migratorios. Esa es su característica más común. Como lo hemos visto en el Ascaris lumbricoides, estos síntomas, perdón, signos radiológicos van a desaparecer a los 10 días, lo que nos dice que son fugaces y migratorios. Estos infiltrados pueden ser intersticiales, alveolares o mixtos. Entonces, como vemos en este cuadro, el síndrome de Lüffler, que nos va a dar características radiológicas específicas, están relacionadas a parásitos como es el Ascaris, el Strongyloides, la Toxocara canis, la catis y el Ancylostoma duodenale, así como el esquistosoma Ametobium y Manzoni y Japonicum. Entonces, lo que tenemos que relacionar es los signos radiológicos con la parasitosis. También dentro de las manifestaciones clínicas, como vemos aquí, son las mismas, ¿no? La principal manifestación clínica es el broncoespasmo. ¿Y por qué se da esta? Pues prácticamente es una respuesta hacia la eosinofilia producida por la parasitosis. Aquí también nos habla sobre el parásito al que más hemos hecho hincapié, que es la Echinococcus granulosus, ¿no? Que nos va a producir los quistes pulmonares que vamos a observar en la radiografía de tórax. Hay que recalcar que este cuadro lo que nos especifica es sobre los signos radiológicos, más no nos habla sobre los signos ecográficos que tenemos que tener en cuenta con respecto hacia el quiste hidatídico, ¿no? Como nos han ido mencionando, la clasificación de Garvey, la clasificación de 2003, que se basa en las características ecográficas, y sobre los signos radiológicos, ¿no? Como es el signo de camalote o el signo de menisco. Entonces, considero que este cuadro es un pequeño resumen, ¿no? De todas las parasitosis y los signos radiográficos que tenemos que tener en cuenta. Y como último, mencionar que dentro del tratamiento de la mayoría de los parásitos, por no decir todos, es albendazol, mebendazol, praziquantel y la piperacina, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Ya, doctores.
Acabamos la presentación. Justamente en la última parte me quisiera que ustedes interioricen un poquito lo que habló su compañera sobre el síndrome de Luffer. Es algo que tenemos que saberlo, porque lo van a ver, es algo usual ver en la parte pulmonar y debido a una falta de saneamiento en muchos lugares de provincia acá en Perú, es muy endémico algunos de los parásitos. ¿Algún comentario, duda sobre la presentación, al menos de parasitosis? Bueno, como no hay comentarios, en todo caso comenzamos con la siguiente presentación de micosis, ya la revisé en el correo electrónico. Comenzamos, por favor, para poder acabar en todo caso. Para comenzar, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Vamos a hablar respecto a las micosis pulmonares. Siguiente, por favor. Iniciando con la paracoxidomicosis. Vamos a hablar respecto de la etiología. Es una micosis sistémica, ¿no?, causada por el Paracoccidioides brasiliensis. Se considera una micosis netamente sudamericana, una infección, una blastomicosis, y considerada como la principal micosis a nivel de Latinoamérica. Bien. Esta suele afectar a sujetos jóvenes, como también adultos, pero en esta parte mencionamos respecto a los jóvenes, ya que constituye un proceso pulmonar que resuelve espontáneamente. En esta fase, que se considera fase aguda o subaguda o progresiva, y como más adelante veremos, en la fase crónica bien está relacionada más con los adultos, ¿no? En esta fase, respecto a la aguda o subaguda, es respecto a la reactivación de una lesión latente primaria, que puede tener lugar algunos años después y originar una entidad pulmonar progresiva crónica, ¿no?, la que progresa, como les decía, generalmente en el adulto, con o sin afectación de otros órganos. Siguiente. La epidemiología, como a inicio hablábamos, es la primera entidad, bueno, enfermedad micótica a nivel de Latinoamérica, ¿no? Es una enfermedad endémica en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica. En los lugares con humedad elevada, temperaturas moderadas o elevadas, suelo ácido, lugares de vegetación exuberante, son lugares que ayudan al vivir, ¿no?, de esta entidad, a la paracoccidomicosis, generalmente en forma de moho. Siguiente.
Los niños llegan a contraer esta infección entre el rango de edades de 10 a 19 años. Es una enfermedad poco frecuente sintomática. Entre los adultos que se encuentran entre los 30 y los 50 años, generalmente que trabajan en estas zonas, las cuales favorecen este crecimiento, como mencionamos unas características epidemiológicas anteriormente, generalmente, por ejemplo, los taladores de árboles, ¿no? Las personas que trabajan en zonas rurales, que tienen contacto directo tanto con el suelo, con vegetación muy abundante. Siguiente. ¿Cómo se disemina este hongo? Este hongo es vía inhalatoria. Es por la inhalación de los conidios. Estos conidios vienen a ser esporas asexuales, inmóviles, las cuales, favorecidas por el medio ambiente y por el aire que los puede transportar, llegan no mediante esta vía, mediante el aire, por la vía inhalatoria hacia los alveolos. Estas esporas, estos conidios son formados a partir de hifas, ¿no? Los cuales llegan a tener a nivel alveolar, bueno, producir un infiltrado neutrofílico de linfocitos, linfomononucleares y macrófagos, que posteriormente también estos conidios hacen una diseminación de tipo linfática, ¿no? La inicial, de tipo flujo retrógrado. Generalmente a la sexta semana existen ya la presencia de estos granulomas epiteloides, como podemos observar en la imagen inferior izquierda. Luego llega a haber una diseminación, pero ya no de tipo linfático. La de tipo hematógena, generalmente bueno, en la semana 20, llega hacia las mucosas, hígado, vasos, glándulas suprarrenales, huesos, etc. Una enfermedad, bueno, multiorgánica, ¿no? Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas de la paracoccidiomicosis la vamos a dividir en dos grandes grupos, la de tipo juvenil o la de tipo del adulto. La de tipo juvenil, la aguda, la del adulto crónica, que puede ser de tipo pulmonar y extrapulmonar. Bien. La paracoccidiomicosis de tipo juvenil aguda. Pacientes menores a 25 años que tienen la siguiente clínica. Presentan un compromiso del estado general. Presentan anemia, presentan pérdida de peso, fiebre muy elevada. Existen organomegalias, adenomegalias biliares, infiltrados basales o también diseminados de tipo biliar. Hay una diseminación hacia la piel, hacia el hueso, riñón o incluso hasta las meninges. Bien. La paracoccidiomicosis del adulto, la de tipo crónica, ¿no? Un tercio de la afección es unifocal, se presenta solo en un pulmón, ¿no? Es no diferenciable de la tuberculosis. Presenta una clínica tuberculoide. Existe una disociación clínico-radiológica, porque hay una infección respiratoria crónica, ¿no? La cual llega mediante fibrosis, en un 60% de presencia del cor pulmonar, pero también hay nódulos, los cuales son por compromiso alveolar, presentan infiltrados bilaterales, calcificaciones y cavitaciones. Por esto refieren la clínica tuberculoide, ¿no? Y bueno, considerada indiferenciable de la tuberculosis. Siguiente. En la paracoccidiomicosis del adulto ya es la tipo crónica. 2/3 de las afecciones son multifocales. Hacen lesiones a distancia. Tienen más sintomatología que la paracoccidiomicosis de la persona joven. Presentan a nivel de mucosa oral las siguientes alteraciones como la disfagia, odinofagia, la disfonía. Esta odinofagia mediante las úlceras destructivas o vegetales que puede haber. En la piel, a nivel de cara, por diseminación que ha habido de estos conidios, ¿no? O sea, la piel, la contigüidad o fistulización ganglionar. Pueden presentar de tipo úlcera, verrucoides o nodulares. Dentro de los ganglios hay megalias, no hay crecimiento ganglionar. Presencia a nivel de los niños y en las zonas supraclaviculares se pueden llegar a abscesar y también a fistulizar. En las glándulas adrenales, 50% de los afectados, 20% por insuficiencia. Las lesiones son de tipo gaseosas corticomedulares, igual a las que se presentan en un paciente con TERCI. En el sistema nervioso central existe una afección meningea o pseudotumoral a nivel de cerebelo o a nivel de la corteza.
Y a nivel vascular, las lesiones son, hay presencia, perdón, de trombosis, la trombosis de Leriche, este síndrome de Leriche, o considerado también la enfermedad oclusivo aortoiliaca, una oclusión de tipo aterosclerótica que hay a nivel de la aorta ascendente o de la ciliata. Dentro del diagnóstico diferencial podemos encontrar la sífilis, la TB, la leishmaniasis, neoplasias ganglionares o algunos otros tumores sólidos. Bien. El diagnóstico de la pracoxidomicosis se da mediante la detección de anticuerpos, ¿no? O de antígenos a nivel de los fluidos. Este se considera un criterio indirecto de diagnóstico, pero realmente esta paracoxidomicosis solo es diagnosticada mediante ciertos exámenes específicos y con una mayor precisión. El examen de tipo micológico, que es directo y cultivo, la biopsia, las pruebas inmunológicas y la serología. También sí o sí tiene que estar acompañado de una radiografía de tórax. Se tiene que pedir obligatoriamente una radiografía de tórax en sospecha de una paracoxidomicosis. El examen directo consiste en la realización del KOH, ¿no? El 10% en la solución del Lugol. Vamos a observar células multigemantes, estas compuestas de una levadura mayor de tamaño doble membrana con múltiples yemas dispuestas a su alrededor. Cuando encontramos esto ya, bueno, se considera una imagen patognomónica, la cual puede tomar distintas formas, en las cuales podemos encontrar varias de una célula madre que simula una rueda de timón, como podemos observar en la imagen inferior de la mano derecha. También dos o tres gemas localizadas en el polo, que se determinan como una huellita de oso, ¿no? Podemos encontrarle más o menos esa similitud a la imagen. Y también las famosas orejas de Mickey Mouse, ¿no? O ratón Miguelito, que también podemos nosotros relacionar. Esta célula es una célula multiagregante, ¿no? ¿Qué más? Podemos observarla como una rueda de timón. Bien, el cultivo se va a realizar en un medio glucosado, ¿no? De sabor o micocel agar. En un tiempo variable se puede observar estas colonias en el lapso de 3 a 4 semanas hasta los 3 meses, si o sea una temperatura que esté entre los 25 y los 28 grados. Se van a ver colonias blancas y vellosas al microscopio, también las hifas afectadas, clamidoconidios y algunas aleuriosporas. Y en la biopsia se van a ver granulomas crónicos con células gigantes, con varias células gigantes. También áreas necróticas bordeadas de macrófagos, linfocitos y fibroblastos. Siguiente. Dentro de las pruebas inmunológicas, regularmente por la detección de anticuerpos en el suero y de antígenos circulantes, ¿no? Para este diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes con paracoxidomicosis, la detección de estos anticuerpos por la inmunodifusión es la más simple de las pruebas, pero a la misma vez la de mayor sensibilidad y especificidad. Dentro de las pruebas de imagen, la radiografía, como mencionábamos hace un momento, que sí o sí tiene que acompañarse cuando nosotros tenemos una sospecha de la paracoxidomicosis. Esto para valorar la presencia de adenopatías mediastínicas, ciliares y algún tipo de anormalidad pleural. Otras pruebas a realizarse, la inmunoelectroforesis, fijación de complemento, inmunofluorescencia indirecta y el test de ELISA. Bien. El tratamiento, vamos a considerar a los compuestos azólicos como el tratamiento de elección y las sulfamidas como segunda elección. ¿Cuáles son estos compuestos azólicos? El ketoconazol, hidraconazol, fluconazol, sabriconazol y boriconazol, de los cuales el itraconazol hoy en día viene a ser el fármaco de elección, con una dosis inicial de 200 a 300 miligramos al día durante 2 a 3 meses. Posteriormente vamos a reducir la dosis a 100 miligramos día por un tiempo mínimo de 6 a 8 meses. Segunda elección, las sulfamidas de eliminación lenta, la sulfadiazina, sulfametoxipirina y el sulfametoxazol para tratamientos de paracoxidomicosis, ¿no? Los cuales se van a administrar en una forma continua durante un lapso de tiempo de 2 a 3 años, y la anfotericina B
para casos graves, la cual es administrada en goteo endovenoso en 6 horas en una dosis de 0,25 a 0,75 miligramos por kilo al día, y se va a aumentar hasta lograr un máximo de 1 miligramo por kilogramo día. Bien. Buenas noches, doctora y compañeros. Vamos a continuar con el tema de coccidiomicosis. Bien, la coccidiomicosis pulmonar, o también llamada fiebre del valle, es una infección pulmonar causada básicamente por un hongo dismorfo del género Coccidioides. Y actualmente se consideran dos especies, el Coccidioides ignitis y el Coccidioides posadacea. Esta es una enfermedad endémica, mayormente de la parte del sureste de Estados Unidos, partes como Arizona, Texas, California, Nuevo México y Utah. Y también es frecuente en zonas como en América Central y América del Sur, países como México, Brasil y Argentina. Reportes recientes han encontrado a esta micosis presentes en aprendices militares, en trabajadores arqueólogos, y a su vez también fue asociado a tormentas de polvo, así como también a infecciones adquiridas durante el trabajo en laboratorio. Este es un hongo aerogénico, es decir, que lo vamos a adquirir por la inhalación del polvo contaminado por este hongo. Y usualmente es benigna, pero en el caso de que estemos frente a un paciente con la inmunidad comprometida, esta enfermedad puede llegar a ser grave e incluso fatal. Pasando a lo que es su ciclo de infección, esta enfermedad va a comenzar, como ya dije, con el huésped inhalando el polvo de tierra contaminada con este hongo en forma de clamidoartroconidios. Debido a su pequeño tamaño, estos logran penetrar al sistema respiratorio, llegando hasta los alveolos pulmonares. Es en este punto donde el organismo va a dar paso a lo que conocemos como la primera línea de defensa. Es decir, los artroconidios van a ser fagocitados por los macrófagos alveolares, en cuyo interior se van a transformar en esferas, en esferas. Y bueno, inicialmente esta inmunidad innata va a dar origen a una respuesta inflamatoria aguda incaracterística. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente la inmunidad innata no va a ser capaz de controlar totalmente la infección, ocasionando así que pues se produzca una neumonitis que posteriormente puede progresar por contigüidad y luego invadir los ganglios linfáticos, tanto ileares como intertraqueobraquiales. Y finalmente puede pasar al torrente sanguíneo, produciendo a su vez una fungemia. Y bueno, aunque la mayoría de veces es asintomática. Y bueno, es en este punto donde todo va a depender básicamente de la inmunidad adaptativa de nuestro paciente, para ver si, por un lado, el paciente logra controlar, o la inmunidad logra controlar el cuadro, dejando secuelas como, por ejemplo, granulomas, fibrosis o calcificaciones, o por el otro lado, de que el caso empeore, sea grave, ya que pues esta inmunidad adaptativa va a fallar. Siguiente, por favor. Bien, pasando a la clínica, se dice que los 2/3 de los pacientes infectados no van a presentar síntomas, van a ser asintomáticos, o bien van a cursar con un cuadro de síntomas respiratorios bastante limitados. Pero lo malo es que más del 95% de estos pacientes van a cursar con síntomas, con una afección pulmonar. ¿Y cuáles son estos síntomas más comunes? Estos pacientes van a presentar básicamente dolor torácico, pueden presentar tos, fiebre, pérdida de peso y fatiga. Asociado a estos síntomas principales, puede estar asociado las manifestaciones dermatológicas, como podemos ver en la imagen de la derecha. El paciente presenta eritema nodoso o eritema multiforme. Y también puede presentar a su vez, asociado a esto, manifestaciones reumatológicas, como la mialgia o las artralgias, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la enfermedad tiene la capacidad de propagación desde los pulmones por vía hematógena hacia pues estos órganos, ¿no? Como los huesos, articulaciones, la piel y el sistema nervioso central. A su vez también otros pacientes pueden tener complicaciones pulmonares persistentes, incluidas como
los nódulos pulmonares residuales, lo que se conoce como el coccidiodoma. Pueden presentar a su vez también fibrosis y cavidades como secuelas, básicamente, con los consiguientes riesgos simultáneos a que estos pacientes puedan adquirir aspergilosis pulmonar crónica combinante, abscesos pulmonares o incluso fístulas, como ya dije, secuelas a largo plazo. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la radiografía, los hallazgos radiológicos en una coccidiomicosis pueden variar bastante de paciente en paciente, pero mayormente, para resumirlo, podemos ver en una infección primaria un infiltrado unilateral con adenopatía hilar, como podemos ver en la imagen de arriba. A su vez también un derrame paraneumónico, así como cavidades o nódulos, pero con características de que las paredes de estas sean delgadas. Y en el caso de que estemos frente a un cuadro de infección crónica, en el paciente, en la radiografía del paciente, vamos a ver cavidades coccidioideas del 2 a 8% de las veces, complicadas a su vez por la formación en estas de abscesos, fístulas, incluso cuadros de neumonía persistente y fibrosis crónica. A su vez también, a lo largo de la infección, estos pacientes pueden presentar cambios a nivel de estas cavidades, como mezclas de infiltrados, cavitaciones de fístula y adenopatías ciliares. Y por último, también se puede ver una neumonía reticulonodular difusa, una neumonía a nivel miliar. Siguiente, por favor. Ok, pasando al diagnóstico. Básicamente tenemos tres opciones de diagnóstico. Sin embargo, la serología es el método diagnóstico principal, se podría decir, al menos en el extranjero, en Estados Unidos, donde pues, se exige inmunoensayos enzimáticos específicos para IgM e IgG prácticamente en todo paciente que ingresa. Pero los dos otros métodos que tenemos, el cultivo y la histología, son también buenos y se podría decir que son más rápidos. En el caso del cultivo, este nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Y bueno, tenemos lo que son las muestras, pues se hace mediante las muestras respiratorias tales como esputo, lavado bronquialveolar o líquido pleural, que son básicamente los materiales más adecuados para iniciar el estudio micológico, ya que pues el compromiso pulmonar está presente habitualmente en estos lugares. Pero obviamente, si nuestro paciente presenta una forma diseminada, debemos seleccionar las muestras acorde a la localización que esté en nuestro paciente, como puede ser muestras como biopsias cutáneas, funciones de ganglio, de líquido cefalorraquídeo, como podemos ver en la imagen, líquido sinovial o biopsias óseas, ¿no? Etcétera. Otra cosa que debemos tener en cuenta con respecto al cultivo es que todos los pacientes que presenten cultivos sospechosos de coccidiomicosis deben ser confirmados mediante pruebas inmunológicas. Pasando a la histología, esta se hace mediante biopsias de una o ambas pleuras o de tejido pleural. Y como mencioné en la primera diapositiva, creo, alrededor de más o menos de la tercera semana, la reacción inflamatoria va a comenzar a producir granulomas epiteloides. Así que vamos a poder observarlos precisamente estos en lo que es la histología, ¿no? Y algo que también debemos recalcar bastante es que, a modo de diagnóstico diferencial, es que estos granulomas son bastante similares a los folículos de Koster de la tuberculosis. Ahora, si estamos frente a un caso de infección crónica, vamos a observar estos granulomas, pero rodeados de fibras colágenas, separadas por tejido sano o con el tiempo incluso pueden llegar a calcificarse. Y por último, la serología, como ya les dije, es el método diagnóstico principal. Pero lo malo de esto es que se demora bastante tiempo, ya que se dice que nos va a salir positivo después de la toma consecutiva en 8 semanas. Y tenemos diferentes opciones, ¿no? Como es la prueba de antígeno del galactomanno de coccidioides, que nos da un 70% de sensibilidad, a su vez que también tenemos la inmunodifusión y la fijación del complemento. Siguiente, por favor. Y para terminar el tratamiento, de acuerdo al artículo que cogimos para hacer la exposición, nos da dos alternativas, tratamiento de selección y de segunda línea. Para el tratamiento de selección, esto depende siempre de la gravedad del paciente. Si el paciente
no presenta gravedad, es un cuadro leve, se recomienda no utilizar ningún tipo de tratamiento. En el caso de que estemos frente a un caso grave, el tratamiento de elección es fluconazol 400 miligramos por vía oral durante 48 horas. Pero eso va a cambiar en el caso de que sea una enfermedad grave cuando estemos frente a un paciente con inmunosupresión, como el caso del VIH. En este caso tenemos, básicamente la opción de la anfotericina. Tenemos dos opciones, la anfotericina B liposomal de 4 a 6 miligramos kilogramos por día. Aumentado a esto el fluconazol, 400 miligramos al día, y esto hasta que nuestro paciente presente una mejoría a nivel clínico. Y la segunda opción, que tal vez sea más acorde a nuestra situación, ya que la anfotericina B liposomal, aunque sea mejor en cuanto a toxicidad, pero es muy difícil de encontrar y cuando se encuentra es muy cara. Entonces, la opción que podemos tener nosotros es anfotericina B desoxicolato. Y esta se administra de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo por día por vía intravenosa. Adjuntado a esto, el fluconazol 400 miligramos al día, otra vez, hasta la mejoría clínica de nuestro paciente. Y por último, el tratamiento de segunda línea que nosotros podemos optar en nuestro paciente con coxilemicosis es el itraconazol 200 miligramos cada 8 horas, 2 veces por semana. Y la anfotericina B liposomal también de 3 a 5 miligramos kilogramos por día intravenosa. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la blastomicosis. Bueno, la blastomicosis es una infección causada por los hongos dimórficos como son el Blastomyces dermatidis y el Blastomyces christi, que se encuentran generalmente en suelos húmedos que contienen vegetación o madera descompuesta. Bueno, la epidemiología de esa enfermedad es reportada generalmente, principalmente en Norteamérica y África, pero ocasionalmente también se ha informado en América Central, Sur, México, India y Medio Oriente. Bueno, ¿cómo es la enfermedad, no? Después de la inhalación del hongo, el órgano comúnmente afectado es el pulmón, seguido de la piel, el tracto genitourinario y el sistema nervioso central. Bueno, la afectación se clasifica en neumonía aguda, que se puede distinguir fácilmente en una neumonía viral o bacteriana, y la neumonía crónica. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas de blastomicosis, la presentación clínica es muy variable y los síntomas son inespecíficos, ¿no? Que pueden ser como la pérdida de peso, fiebre, malestar general y la fatiga. Típico generalmente es en un hombre que está entre los 25 y 30 años de edad, que trabaja en lugares al aire libre o frecuenta, ¿no? El índice clínico para el diagnóstico de blastomicosis es el antecedente de estar en contacto con un perro infectado por el hongo, que puede ser mediante una mordedura. Clínicamente, los pacientes con blastomicosis pulmonar pueden tener presentaciones agudas, crónica o no presentar síntomas pulmonares en absoluto. Para esa enfermedad no hay patrones específicos, ¿no? No hay patrones radiológicos específicos para que nos indiquen que esto es una blastomicosis. Pero bueno, continuando. La mayoría de los pacientes con blastomicosis pulmonar presentan una neumonía con patrón alveolar o infiltrado similar a una masa en la radiografía de tórax. La afectación pleural, aunque poco frecuente, también aparece en esta infección. Después de la neumonía, las lesiones cutáneas son manifestaciones más común en la blastomicosis. Las lesiones cutáneas son verrucosas y ulcerativas, como pueden ver en la imagen, ¿no? Bueno, en el diagnóstico de la blastomicosis bueno, como médicos tenemos que tener un alto índice de sospecha, ¿no? Sobre los pacientes, de dónde vienen, qué trabaja y qué pasó. Tenemos que hacer una buena anamnesis.
Generalmente todas las micosis, ¿no? Porque pasa un diagnóstico diferencial de tuberculosis u otras enfermedades pulmonares que pueden afectar al paciente. Entre los exámenes que tenemos pueden ser el examen directo, el cultivo o la biopsia. En el examen directo, los hongos pueden detectarse mediante la microscopía en propagaciones de KOH al 10% o en Lugol. El material recolectado puede ser una expectoración, lavado bronquial, pus, escamas o un fragmento de pelo. El cultivo se siembra la muestra en agar Saueraut, Micoset incubados a 28 grados centígrados. Crecen como un hongo micelial, ¿no? Como fase filamentosa. Y en esto aparecerán colonias a las 2 a 4 semanas. En el agar, gelosa de sangre y gelosa chocolate incubados a 37 grados centígrados obtienen también colonias levaduriformes de 1 a 2 semanas después. En la biopsia es de utilidad en los casos cutáneos de blastomicosis. Los hongos se observan con tinciones retinarias de insulina y eosina. Bueno, en las pruebas de diagnóstico serológico como la FC no son fiables en la blastomicosis porque hay reactividad cruzada con antígeno. Los hongos como la blastomicosis de dermatitis o Histophila capsulatum, ¿no? En las pruebas cutáneas con blastomicina, por desgracia, no son de utilidad ya que arrojan muchos falsos negativos. Bueno, acá se puede observar, ¿no? Un examen directo, cómo se observa un cultivo y una biopsia. Bueno, para concluir, el tratamiento de la blastomicosis se va a tratar más que todo con itraconazol vía oral de 200-400 miligramos al día. Esta es de elección en las formas clínicas menos graves, ¿no? Y se administra por lo menos durante 6 meses. También tenemos el ketoconazol, que va a ser por vía oral de 400-800 miligramos al día. Se debe continuar con el tratamiento hasta que consiga la cura clínica de la enfermedad. Para evitar recidivas es necesario dejar un margen de seguridad de 1 o 2 años con azoles sistémicos. Y otro que te vamos a tener va a ser la anfotericina B, que va a ser la elección en casos de enfermedad diseminada grave o progresiva, en los que vamos a tener, como explicó nuestra compañera, la anfotericina sumal, que se administra intravenosa en dosis de 3 a 5 miligramos al día, y anfotericina B convencional, que se utiliza en dosis de 0.5 a 1 miligramo kilogramo al día por vía intravenosa. Después tenemos posaconazol, que se administra por vía oral en dosis de 200 a 400 miligramos al día en 2 tomas, 800 miligramos al día, una vez al día, ¿no? Y en la caspofungina, que se utiliza por vía intravenosa, se recomienda primera dosis de cada 700 miligramos, seguida de un mantenimiento de 50 miligramos al día. La perfusión se realiza en 60 minutos y el diluyente no tenga glucosa. Muy bien, buenas noches compañeros, buenas noches doctora. Voy a continuar la exposición. Siguiente, por favor. Histoplasmosis. Cuando hablamos de la histoplasmosis, principalmente hablamos de un agente fúngico mundial, ¿no? Normalmente vamos a ver que del que vamos a hablar en este caso, hay varias variedades, pero del que vamos a hablar es en realidad del Histoplasma capsulatum, de la familia, que en realidad es variedad capsulatum, que el que afecta mayormente con problemas serios al pulmón. Siguiente, por favor. Dentro de sus características vamos a ver que este agente fúngico es en realidad dismórfico, ya que tiene 2 tipos de formas, ¿no? Dentro de esas más importantes encontramos la forma levaduriforme y la forma micelial. Si hablamos, esto es importante que tomen en cuenta, porque cuando hablamos de la forma levaduriforme, principalmente vamos a ver cómo en realidad ya se encuentra dentro de nuestro organismo. Y la forma micelial es como es el agente infeccioso, ¿no? Que va a entrar por la vía inhalatoria, o también puede ser por vía percutánea. Si hablamos del reservorio, vamos a ver que normalmente se encuentra en excrementos de pájaros, murciélagos, y esto donde normalmente lo vemos a nivel del suelo. Y se dice que también es importante recordar que estos necesitan justamente de nitrógeno o una tierra ácida y que bastante humedad.
Dentro de la temperatura, como ustedes pueden observar, hablamos siempre de una temperatura de 27, 28 grados centígrados, pero cuando entra el organismo siempre hablamos de 37 grados centígrados. Y esas justamente las dos formas importantes que tienen que recordar en este caso. Algo importante de esto, aparte de todo lo que se dice o de lo que encontramos en gallineros, edificios, granjas, donde haya edificios abandonados, tenemos que recordar muy importante las actividades, ya que todos esos lugares tienen que ver mucho con la actividad que realiza la persona, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de consultores, albañiles, hablamos también de guías de turismo, hablamos de arqueólogos y etcétera, ¿no? Que están inmersos en ese campo, ¿sí? Y antes, para hablar de las variedades, tenemos que recordar justamente las tres, la Capsulatum, la Duboisi y la Phaerimyxnosum, ¿no? Las dos primeras tienen una vía inhalatoria, la Parsiminosum es la vía percutánea, y eso es muy importante también para saber cómo es la forma de contagio que tiene ese hongo. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología vamos a ver que esta es una de las enfermedades en realidad mundial, que no respeta raza, en realidad afecta a todo lado. Hablamos siempre de zonas endémicas, ¿no? Y dentro del contexto mundial siempre hablamos de Estados Unidos, que es los lugares más imponentes, ¿no? Y también de su población de riesgo. Se estima que cada año se producen hasta 500.000 nuevas infecciones en Estados Unidos, por eso siempre recalco ello. Pero no está de más hablar que en Latinoamérica también, y sí peor si hablamos de Perú, porque Perú tiene su zona de selva, y principalmente donde encontramos este agente fúngico, lo encontramos a nivel de zonas tropicales. Siguiente, por favor. Esto es importante, si me siguen. Vamos a ver que, como yo les decía, cuando hablamos de la patogenia, imagina cualquier paciente que esté por ahí, esté expuesto o haya ido de incursión de viaje, que es lo más típico, de visitar las cuevas de murciélagos, etcétera. Encontramos un contacto que principalmente por microconidias, y es la fase micelial que les decía, y el que más se toca y el que en realidad más se trata y los pacientes tienen mayor frecuencia en contacto es el Histoplasma capsulatum de variedad capsulatum a la vez, ¿no? ¿Cómo es esto? Entra, por ejemplo, por la vía aerogénica, o sea, inhalatoria, a diferencia de la percutánea, que ya les dije que es el Parsimoniosus. Esto una vez que entras, un clic por favor, me vas a apoyar con el clic, vamos a ver unas flechitas para guiarnos. Sí, ya, entra por las vías respiratorias. Una vez que entra las vías respiratorias, aquí vamos a ver que esta microconidia que tiene su fase micelar entra a nivel de los alveolos, y en los alveolos vamos a ver una fase levaduriforme. Y justamente estos hongos cuando entran forman su base levaduriforme que va a hacer que trate de defenderse. Y es aquí donde vamos a ver un grado de exposición. Y también vamos a ver el estado inmunológico, vamos a ver también la virulencia con el cual ha entrado este patógeno, ¿no? Y una vez formado las levaduras, siguiente por favor, una vez formado las levaduras vamos a ver esta reacción inflamatoria. Aquí voy a poner un punto, o en realidad dos flechitas. Siguiente. ¿Por qué hablo de la reacción inflamatoria? Porque esta reacción inflamatoria, chicos, va a determinar si en realidad el paciente va a cursar diferentes caminos. Porque cuando se hace un análisis clínico de un paciente que viene con histoplasma o con este agente, vamos a ver muchos factores, pero voy a tratar de resumirlo para que se entienda esa parte. Vamos a hablar primero por los inmunocompetentes. Los inmunocompetentes sabemos muy bien que son aquellos pacientes que tienen el sistema inmunológico y humoral. Voy a estar explicando mientras se conecta. Vamos a ver que este sistema inmunológico humoral y a la vez celular va a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un proceso de defensa en realidad. Y lo primero que pasa, lo normal que debería pasar es que nuestro cuerpo trate de defenderse por sí solo, por el sistema humoral y a la vez celular.
Y esto una vez nosotros haciendo la reacción inflamatoria y sabemos por fisiopatología toda la cascada que es celular a nivel de macrófagos, linfocitos, monocitos y etcétera, se va a contener este patógeno. Y una vez con contenido este patógeno, normalmente nosotros vamos a llegar a formar los famosos granulomas. Si ustedes recuerdan la fisiopatología de la TBC, casi igualito, por no decirlo igual. Y justamente estos granulomas, cuando se forman los granulomas, vamos a ver aquí que siguiente, a ver, solamente para recordar, aquí está toda la cascada de los receptores, toda la activación de complementos, y en realidad todo esto, a esto le llamamos la famosa reacción inflamatoria que se da a nivel de los alvéolos. Pero ¿quiénes son los entes o las células más importantes de todo esto? Porque en realidad todos se ayudan aquí. Siempre hablamos de los macrófagos. Los macrófagos son los que van a contener, son los que van a diseminar o a la vez son los que van a eliminar a este patógeno, ¿no? Que es el histoplasma. Y voy a hablarle en los tres contextos. Cuando se contiene el histoplasma, nosotros lo que formamos es un granuloma y como yo ya les dije, ¿no? Es parecido a una TB, que formamos los famosos granulomas y etcétera, y esto a la vez con el tiempo se van a fibrosar y luego calcificar. Pero y eso es en cuanto a inmunocompetencia, ¿no? Pero ¿qué pasa en los pacientes inmunodeprimidos, esos pacientes que no llegan a controlar la enfermedad? Y en realidad esto se debe, ya les dije, por muchos factores. Va a pasar uno, que este granuloma se reactive, o sino que este granuloma o los macrófagos mismos comiencen a diseminar, a llevar por todo el cuerpo este histoplasma, ya sea por la vía linfática, por el torrente sanguíneo, y ahí vamos a ver fases. Esta fisiopatología es importante, ¿por qué? Porque de aquí vamos a determinar las fases que tiene el histoplasma. Y una vez visto las fases que tiene el histoplasma en toda su clínica, ahí viene también después del tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Algo para resumir lo anterior, ¿no? Vamos a ver justamente unas fases o formas clínicas. Y esto tiene que ver mucho con la edad, la intensidad, la exposición del infectante o del histoplasma, ya les dije, el estado del sistema inmune, ¿no? ¿Y qué tipos de fases encontramos? Y esto también, por favor, de acuerdo a cómo vaya progresando la enfermedad, es de acuerdo también cómo se va a dar el tratamiento, ¿no? Son diferentes, pero todo es natural, es como una historia natural de una enfermedad que no se le puede dar ni un tratamiento, pero nosotros lo encontramos tal como ven el paciente. Por ejemplo, lo más típico que se ve o que se puede ver es que tengamos una fase asintomática, que puede ser parecido a un resfriado común. Y esto atraviesa a veces con neumonitis, agrandamiento de ganglios, se ve en una placa, ¿no? En algunos casos puede calcificarse, lo que les decía, formamos el granuloma y luego se calcifica, ¿no? A nivel del pulmón, ganglio, vasos. Y normalmente evoluciona espontánea, y en algunos casos ni siquiera necesita tratamiento, en la mayoría, y hablamos de un 95%. Pero ¿qué pasa cuando se va a un caso agudo, un caso crónico, cuando se disemina o haya un caso extrapulmonar? Y eso pasa justamente con, ya les dije, la deficiencia del sistema inmune. Siguiente, por favor. Ya les hablé de la fase asintomática, ¿no? Que es se podría decir la primoinfección asintomática, el primer contacto, que no pasa nada, un resfriado común, un clic, por favor. Vamos a hablar ahora de esta fase que es justamente la fase sintomática, donde hablamos de una primoinfección pero sintomática, ¿no? ¿Qué vemos en este paciente? Normalmente vamos a ver decaimiento, fiebre, cefalea, ya comienza a manifestarse los síntomas porque no se pudo controlar como normalmente nosotros vemos por el sistema inmunológico. ¿Y qué podemos observar en la radiografía? Vamos a ver, por ejemplo, infiltrados de difusión aguda, vamos a ver también a nivel de un ataque, puede haber enfermedad pulmonar aguda localizada y aumento de ganglios normalmente, ¿no?
Esta enfermedad, que es la enfermedad aguda que les estoy hablando, normalmente esto tiene un tipo de tratamiento, que luego ya lo veremos, que es diferente en cada fase. Siguiente, por favor. Siguiente. Mm, Siguiente, por favor. Un clic, por favor. Ya. Una vez visto la fase aguda, que normalmente dura más o menos de unos 3 meses, o hablamos más o menos de 12 semanas, y etcétera, perdón, podemos hablar de semanas, ¿no? Promedio 4 semanas puede ser la aguda. Vamos a ver que si no se trata el paciente, o la terapia farmacológica, lo que la intervención médica no se ayuda al paciente, entramos ya también en una forma crónica. Y en esta forma crónica es un poco variada, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. Vamos a ver que tiene, por ejemplo, tos productiva, disnea, dolor torácico, fatiga, fiebre, sudoración. Y algo para complementar esto, es parecido a una TB. Cuando hablamos de la TBC, ustedes saben que puede simular muchas variedades. Y justamente esta crónica es la que simula a una TB. O sea, se puede confundir. ¿Qué podemos ver en una radiografía? Por ejemplo, igual, ¿no? Presentación de infiltrados apicales fibróticos con cavitaciones, que también lo podemos ver en una TB. El paciente suda, tose, más que todo es vespertino y etcétera. Normalmente vemos eso en masculinos mayores de 50 años, ¿no? O fumadores y etcétera. Por favor. Ahí está lo que les estoy diciendo. Y más que todo, ¿qué es lo que hace aquí, chicos, este histoplasma en la forma crónica? Si ustedes recuerdan del granuloma que les hablé en la fisiopatología, aquí el respiratorio, y puede agravarse el caso y puede morir el paciente en este caso. Pero si se cura, se recupera el paciente, puede normal entrar se fibrosa y luego se calcifica. Siguiente, por favor. Y una vez hablado lo que es la crónica, la diseminada, vamos a ver principalmente, 2 clics por favor, 2 clics. Vamos a ver dos. Uno que es la aguda y la subaguda. Como ustedes pueden ver, la aguda tiene que ver mucho con niños y jóvenes que cursan con hepatomegalia, linfadenopatía y etcétera. Y la subaguda ya también involucra un poquito más, o sea, como quien dice, atraviesa otros tractos, ¿no? Como el tracto gastrointestinal, endocarditis, meningitis, ¿no? Y etcétera. Pero algo típico de aquí, para diferenciar del crónico y del agudo, es que estos pacientes son inmunocompetentes, o bien inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque se asocia a pacientes con VIH, pacientes que tienen trasplantes de órganos, linfomas, o pacientes que estén haciendo una terapia larga de corticoides y etcétera, ¿no? Inmunosupresores y edad, y más que todo en edades de extremos, ¿no? Niños o ancianos y etcétera. Eso es lo típico de esta enfermedad. Y como su mismo nombre lo dice, diseminada, va a comenzar a esparcirse por todo el cuerpo. Siguiente, por favor. Y, y para terminar esto de las fases, siguiente, vamos a ver aquí una histoplasmosis diseminada crónica. No, la anterior, por favor. Esta diseminada crónica ya también tiene algo importante, ¿no? A diferencia del otro. Se asocia más que todo al alcoholismo, a diabetes, que es parecido, ¿no? Tiene infiltrado bilateral difuso también, parecido, pero dentro de sus manifestaciones, más que todo las úlceras cutáneas, mucosas, granulomas, es diferente. ¿Qué vemos en esta diseminada crónica? Úlceras, o sea, a nivel de, por ejemplo, de mucosas. A nivel de la piel, vamos a ver, por ejemplo, también una forma de lesiones, como se pueden ahí apreciar, violáceas,
También a nivel de la faringe encontramos una forma de lesiones que se puede ver en la imagen. Bueno, y en la radiografía lo que encontramos principalmente son nódulos, ¿no? Nódulos igual con infiltrado bilateral difuso y a veces encontramos, en otros casos se encuentra hasta calcificaciones. Siguiente, por favor. Y en el diagnóstico, aquí solamente ustedes pueden utilizar la histopatología, citología, cultivos de hongo, cualquiera de ellos, pero el que más importante y hay que tomarle muy en cuenta es la serología. ¿Por qué? Porque en la serología, algo importante de esto, cuando hablamos de serología, en este caso hablamos de pruebas inmunológicas, ¿no? ¿Qué detectamos aquí? Más que todo anticuerpos y antígenos. Eso es lo más importante y esos son los que tienen mayor sensibilidad del 90% a más. Las otras pruebas son menos, o sea, no son tan recomendables. Si queremos hacer nosotros un diagnóstico de histoplasma, vayamos, por ejemplo, a una fijación del complemento, inmunodifusión, inmunoensayo enzimático. Y algo aquí para acotar a todo esto, aquí también se hace la utilización de la introdermoreacción de histoplasmina. Si ustedes recuerdan, en la fisiopatología se formaba granulomas y justamente como el PPD para la tuberculosis, por eso siempre estoy recalcando que simula mucha sintomatología, mucha fisiopatología con la TB, aquí también podemos usar una introdermoreacción con histoplasmina, que igual que el PPD se hace, se podría decir, se pone eh, se hace un procedimiento donde se va a formar también un papuloma parecido y justamente por el diámetro, por los milímetros de la pápula que se vaya a formar, vamos a ver que este paciente haya tenido contacto, ¿no?, con el histoplasma, ¿no? Siguiente, por favor. Y para terminar, y en cuanto al tratamiento, como ya les dije, el tratamiento tiene que ver mucho con lo que son las fases. Si hablamos de una fase leve o moderada, itraconazol, ahí está en rojito, es solamente para recordar. Y si hablamos de grave, la anfotericina B liposomal, o también se puede usar del toxicolato de anfotericina B. ¿Por qué hablamos de esta grave? ¿Por qué se pone un poco por qué se aprecia un poco más la anfotericina B? Porque aquí en este caso vamos a ver que ya en la gravedad vamos a tener ya cavidades, si ustedes recuerdan en la fase, ¿no?, crónica, vamos a ver que aquí se forman cavidades y justamente a veces el itaconazol no tiene mucha terapia médica aquí y por eso se usa más la anfotericina. Y cuando no funciona la anfotericina B liposomal o el dexoxicolato de anfotericina, ya vamos al tratamiento quirúrgico. Y en realidad sí existe el tratamiento quirúrgico si esto no responde a esta terapia farmacológica. Y también hay un tratamiento alternativo, como está el posaconazol, boriconazol y sabucanosol, ¿no? Y esto lo sacamos de la guía que nos envió la doctora en la revista, es una revista médica que estaba interesante. Bueno, siguiente, por favor. No paso a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la aspergilosis pulmonar. Doctores, un ratito. Sí, doctora. Sí, veo que es la última parte de aspergillus que les falta, ¿no es cierto? Ya estamos Así sobre es. las 8. ¿Les parece si lo terminamos la siguiente semana? La presentación está bien completa, ya no les critiqué por eso. Hay ciertas cosas que quiero fijar de repente ahorita antes de que se nos vayan las ideas. Respecto, por ejemplo, hablaron hace poquito de histoplasmosis. En Perú, ¿dónde tenemos histoplasmosis de forma endémica? A ver, Midward, tú que expusiste esa parte. ¿Qué antecedente epidemiológico debo yo considerar? ¿O me va a decir mi paciente, doctora o doctor, me he ido a tal sitio y veo esas lesiones, como tú dices, la clínica del paciente y sospecharé en esta micosis? Mira,
¿Han escuchado hablar de la cueva de las lechuzas? Sí, doctora. Ya, ese es un lugar donde como antecedente epidemiológico es súper importante hablar de lo que es histoplasmosis, ¿no? Y muchos pacientes, al menos de los pocos que he podido ver, tenían ese antecedente de que habían viajado allá o eran provenientes de esa zona, que habían vivido ahí y de forma crónica, como ya les explicó su compañero, venían con lesiones pulmonares, ¿no? Que se hacían estudios. Eso es algo que quiero que sepan y que interioricen de forma epidemiológica, porque incluso en el ENAM les va a venir preguntas, paciente con antecedente de haber visitado la cueva de las lechuzas, ¿cuál es la etiología más probable de la lesión pulmonar? Y ahí les van a poner los tipos de micosis pulmonares, ¿no? Entonces tienen que saber eso que está de forma endémica. Bueno, doctores, en todo caso, algún comentario más lo completamos la siguiente semana. Sé que es la última parte de aspergillus. Aspergillus también es un tema súper importante porque también tenemos bastante en Perú. Y al terminar vamos a hablar un poco de los tratamientos, que de cierta forma la presentación que me están dando es buena, pero vamos a saber qué limitantes tenemos. También en la parte del diagnóstico, si bien es cierto hay cosas que se deberían hacer como gol estándar y ustedes deben saberlo porque nunca deben limitar su manejo de su paciente respecto a eso, no decir, acá no tengo, y bueno, no le voy a pedir o no sé qué cosa es el gol estándar, ¿no? Pero hay que saber también qué cosas, con qué contamos y con qué no. Ya, doctor, en todo caso, por favor, completamos la siguiente semana la última parte de aspergillus. Ya, doctora. Gracias. Ya, doctores, entonces hasta la siguiente semana, nos vemos el día martes. La siguiente semana. Gracias, doctora. Muchas gracias.